Debemos entonces llamar al arrepentimiento del pecado, pero también debemos enfatizar cómo es que Dios perdona al pecador y por qué le perdona. Muchos piensan que solamente es cosa de arrepentirse y de pedir perdón a Dios. Está bien, pero hay que enfatizar que sobre la base de un hecho particular, peculiar y muy especial hecho por Cristo es que Dios concede el perdón de los pecados. Antiguamente en el pueblo de Israel, en el tiempo de la ley de Moisés, cuando ellos tenían que ir al templo o al tabernáculo a recibir el perdón de pecados, y Dios les concedía el perdón, ¿por qué se los concedía? No solo porque estaban arrepentidos, ellos tenían que llevar algo, un cordero, una oveja, un animalito que debía ser sacrificado para que ese animalito expiara el pecado del que iba al templo o al tabernáculo a pedir perdón. Es cierto que él podía ir con el corazón arrepentido, pero eso no era suficiente para que Dios le perdonara. Tenía que ofrecer el sacrificio de sangre para que Dios concediera el perdón. El sacerdote por sí mismo no perdonaba a nadie. Los sacerdotes judíos, los levitas, ellos no perdonaban a nadie. Por eso ellos se extrañaron tanto cuando Jesús le dijo a aquellos pecadores, tus pecados, porque ellos sabían que solo Dios perdonaba el pecado y Cristo es Dios. Pero en el tiempo del tabernáculo de la ley de Moisés, los sacerdotes no le daban absolución a nadie de su pecado. Sabían que Dios perdonaba al pecador porque el pecador llevaba un chivo expiatorio, un animalito que iba a sufrir el castigo del pecado que el otro cometió. Entonces, tomando esto en cuenta, nosotros debemos enfatizar que Dios nos perdona no simplemente porque nos arrepintamos y pidamos perdón, sino que hubo alguien que pagó por nuestros pecados y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo no podemos ser perdonados de nuestros pecados simplemente por estar arrepentidos. El pecado tiene que haber sido pagado y fue Cristo quien lo pagó con su sangre. Por eso cuando prediquemos, enfaticemos el arrepentimiento, pero veamos que el perdón lo concede Dios sobre la base del derramamiento de la sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Qué precio estamos pagando nosotros para que el Evangelio corra por toda Guatemala? Y habiendo hecho paz por la sangre de su cruz, reconciliar por él todas las cosas consigo mismo,